Mucha gente a día de hoy conoce el nombre de John Titor. Usado en varias bases de datos de anuncios electrónicos en los años 2000 y 2001, por un usuario del mismo nombre que decía ser un viajero del tiempo, procedente del año 2036. En dichos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas detalladas y otras no tanto, acerca de eventos de un futuro próximo. Comenzando con eventos del año 2004. Describiendo un futuro próximo, donde Estados Unidos se ha dividido en 5 regiones, el medio ambiente e infraestructuras han sido destruidos por un ataque nuclear y el resto de potencias han sido destruidas. Aunque parezca recordar a argumento de películas o series de televisión, como Jericho, Terminator y alguna más que seguramente se me escapa, lo cierto es que esta historia se ganó al principio un gran escepticismo en Internet, para posteriormente ganarse su aprobación. Al menos temporalmente. Esta historia, aunque increíble, fue y sigue siendo divulgada en sitios web, libros, teatro y radio, en especial por un programa de radio llamado Coast to Coast y en la novela visual Steins Gate. Hay que reconocer que la historia de Titor es única, sea verdad o no, lo cierto es que tuvo una gran repercusión en un medio de comunicación que en aquellos días era limitado. Una de las predicciones más notables de este personaje, fue que durante una supuesta crisis nuclear previamente al año 2015, Titor hizo mención a que Estados Unidos estaba gobernado por un presidente de color y aunque esta predicción se cumplió hubo muchas otras que no. Los mensajes de Titor hicieron su primera aparición el 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute. En aquella época sus mensajes no estaban relacionados con eventos futuros, y el nombre John Titor aún no se conocía. Estos mensajes discutían la posibilidad de los viajes en el tiempo en general. Uno de los primeros mensajes fue la descripción de las 6 partes, de lo que una máquina del tiempo debe de tener para su correcto funcionamiento, y las respuestas a lo que una máquina del tiempo debería tener para funcionar, fueron sus primeros mensajes. Siempre cortos y generando más misterio sobre sí del que desvelaba. Poco después dijo que era un viajero del tiempo procedente del año 2036 y comenzó a describir su tiempo con detalles que poco a poco se hicieron cada vez más interesantes. Muchos de sus mensajes hablaban del futuro, pero también respondió a través del Internet Relay Chat o también conocido como IRC. También colgó imágenes de su máquina del tiempo y de su manual. Habló de algunos eventos en unos de sus mensajes. Dijo el descubrimiento que permitiría la tecnología de viaje en el tiempo ocurrirá en el 2001 más o menos, cuando el CERN haga que sus edificios entren en línea. Las preguntas más frecuentes que los usuarios hacían a Titor fueron referentes al deporte, al mundo político y los valores de la bolsa. A esto Titor decía que no podía recordar muchos detalles históricos, ya que carecían de importancia para él. El nombre de John Titor no fue introducido hasta enero del año 2001, cuando empezó a escribir mensajes en los foros de Arbella, que requería un nombre o seudónimo para cada cuenta. Los mensajes de Titor terminaron el 24 de marzo de 2001, Titor dio su consejo final. Llevar una lata de gasolina para cuando muera el coche al lado de la carretera, firmado por siempre, y regreso a casa. Nunca se supo más de él. Algunas de las conversaciones se vieron borradas por el sitio web, pero fueron guardadas por los participantes en sus discos duros, posteriormente fueron agregados a otros sitios web o bien sobre Titor o sobre viajes en el tiempo. Titor recomendó también aprender todo lo que pudiéramos sobre primeros auxilios y dejar de comer carne, debido a una epidemia de la enfermedad de las vacas locas, además de publicar fotografías de su máquina del tiempo y algunas páginas del manual de usuario. Alrededor del año 2003 se empezaron a reproducir en multitud de sitios web los mensajes, siendo redactados de nuevo en forma de narraciones. En numerosas ocasiones Titor envió comentarios, que parecían ser de boca a oreja. Cuando le preguntaron por qué sus fotos tenían tan poca calidad, él respondió que no era un fotógrafo, y cuando le preguntaron si Titor era su nombre verdadero, él respondió que era un nombre real. En sus mensajes, Titor proclamaba ser un soldado procedente del año 2036, comisionado en Tampa en el estado de Florida, quien fue asignado por un proyecto gubernamental dedicada a los viajes en el tiempo, en donde se le asignó la misión de volver al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo según él, para editar varios programas de ordenador antiguos en el año 2036, con problemas del código de error timeout. En otros registros confirmó que estudiaba 4 idiomas más, además de inglés, español, francés, japonés e italiano. El IBM 5100, compatible con lenguajes de programación APL y BASIC. Fue seleccionado especialmente para esta misión, ya que su abuelo trabajó en el equipo de ensamblaje y desarrollo del IBM 5100. También dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales.
Recoger unas fotografías perdidas en la guerra civil, guerra que a día de hoy 2014, no ha ocurrido o está pendiente de ocurrir. Y para poder verse a sí mismo con 3 años de edad, haciendo caso omiso a todas las reglas y paradojas temporales. Y para visitar a su familia de quienes hablaba a menudo. Titor también advirtió sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contagiada a través de productos bovinos y de una posible guerra civil dentro de los Estados Unidos. Cuando un usuario le preguntó acerca de esto, Titor expresó su interés en temas no explicados como los ovnis. Titor sugirió que estos podían ser viajeros de un tiempo muy distante, que poseían máquinas mejores que la suya. Titor describió su máquina del tiempo en infinidad de ocasiones. En sus primeros mensajes, él la describe como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria, movida por dos singularidades positivas giratorias, produciendo un arreglo sinusoidal Tipler estándar. En sus primeros mensajes aún fue más explícito enunciando su contenido. Dos contenedores magnéticos para las microsingularidades duales. Un distribuidor de inyección de electrones, para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. Sensores de gravedad variable. 4 principales relojes de cesio. 3 computadoras principales. Este aparato según él fue instalado en una parte trasera de un Chevrolet Corvette del 77 y después movido a un vehículo de doble tracción del 87. Más tarde dijo que el modelo de física cuántica de Wheeler es correcto. Este, mejor conocido como la interpretación de varios mundos, postula que cualquier posible resultado de una decisión cuántica ocurre en un universo separado. También afirmó que la paradoja del abuelo no ocurriría. Titor podría matar a otro abuelo de otro John de otra línea de tiempo y entonces él mismo no se veía afectado. Dijo lo siguiente: todos los estados del cuanta y posibilidades son reales, eventuales y están ocurriendo. Las oportunidades de que todo ocurra en algún lugar en algún momento en el superverso es del 100%. Una de las predicciones más cercanas de John Titor fue la de la próxima guerra civil dentro de los Estados Unidos, teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Describió cómo empezaba en el año 2004 debido a un desorden civil provocado por la elección presidencial en ese mismo año. Él lo caracterizó por tener un efecto Waco cada mes hasta que empeoraba más, y erupcionaria en el año 2008. Titor también dijo que tenía 13 años en el 2011 y peleó en los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, durante 4 años, pero también en otros mensajes dice que él se esconde en estos mismos tiempos de la guerra. Como resultado, los Estados Unidos quedaron divididos en 5 regiones diferentes. Según Titor, en el año 2015 empezará la Tercera Guerra Mundial. La predicción es la siguiente. Rusia lanzaría un ataque nuclear contra las grandes ciudades de los Estados Unidos y por supuesto contraatacaron. Las ciudades de Estados Unidos quedaron destruidas, con el AFE Imperio Americano Federal. La Unión Europea y China fueron destruidas. Según Titor, este sería el día N. Europa estará en un caos político completo, Australia resistirá y repelerá la invasión china y se aislará del resto del mundo, a excepción de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Canadá se revelará como un fuerte rival de Rusia. Las zonas rurales en los Estados Unidos se beneficiarán de la destrucción de las grandes ciudades. La civilización continuará en medio de una cultura rural que se echó a un lado por un desarrollo tecnológico limitado, sobre todo en el campo de la mecánica. Internet se actualizará y se acelerará ya que se considerará el principal medio de comunicación. El sistema de transporte se basará principalmente en los ferrocarriles y serán mucho más rápidos. El virus del SIDA se erradicará y se producirá un progreso significativo en el tratamiento del cáncer, mientras que la enfermedad de las vacas locas será cada vez más común. Los seres humanos estarán sometidos a la manipulación genética y los vuelos espaciales serán programados de nuevo. Debido a la mentalidad rural dominante, la cultura religiosa va a florecer. El cristianismo sufrirá muchas escisiones y se subdividirá en muchas órdenes religiosas. La tolerancia racial aumentará aunque no se superen muchos prejuicios. Washington DC y Jacksonville, Florida. Son los posibles blancos. Después de la guerra, Omaha en Nebraska, sería la nueva capital. Titor apenas da detalles sobre lo que motivó la Tercera Guerra Mundial, dice que fue caracterizada por los problemas fronterizos y de superpoblación, pero también apunta a los conflictos presentes entre árabes y judíos como desencadenantes de la misma y enuncia: la verdadera disrupción de los eventos mundiales empezó con la desestabilización de Oriente como resultado de la degradación política externa consistentemente y la población judía de Israel no estaba preparada